Papito bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por este tiempo, estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás obrando en nosotros. Señor, creemos de que tú cada día estás haciendo tu buena y perfecta voluntad, Señor. Y en esta mañana, Padre, hemos venido para alabarte, para adorarte, pero al mismo tiempo para ser instruidos por ti, Señor. Padre, necesitamos tu palabra, necesitamos el consejo que viene de lo alto, necesitamos esa dirección que solamente viene de ti, Señor. Y Padre, te damos gracias y te agradecemos por todo lo que tú estás obrando en nosotros, sabiendo, Padre, de que tú que has iniciado la buena obra en nosotros, papito lindo, tú no vas a parar hasta terminarlo. Y te agradecemos por esa obra perfecta que tú has hecho en nosotros a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, a ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno, amén. Y cada día nosotros podemos estar agradecidos a Él por todo lo que Él hace en nosotros. Tal vez tu vida de repente no está reflejando todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez tu vida no esté manifestando toda la obra maravillosa que el Señor ha hecho en ti. Y en esta mañana queremos llegar a un punto donde nosotros tenemos que tener como nuestra base para poder vivir una vida cristiana como el Señor quiere que vivamos. No una vida debido a que es guiada o se lleva o se deja llevar por las circunstancias, sino una vida que realmente nos motive a vivir como Él quiere que vivamos. Por eso que en este tiempo que estamos hablando acerca de llevando esta enseñanza en base a lo que al libro de Juan, donde Juan obviamente tiene un solo propósito en todo su libro, declarar que Jesús es el Cristo, y justamente él nos habla y nos dice, ¿no? Que todo lo que Jesús hizo manifestaban, reflejaban que Él era el Cristo. Y creo que eso debe ser para nosotros un gran reto, que todas las cosas que nosotros hagamos sea lo que realmente nosotros somos hijos de Dios. En esta mañana vamos a continuar con lo que hemos estado tratando la semana pasada acerca de, y ya estamos viendo, ¿no? Porque es importante que nosotros entendamos todo el contexto de lo que Pablo, lo que Juan está hablando, perdón, acá en este pasaje, en su evangelio, porque a medida que nosotros vemos lo que Juan está enseñando, nos vamos a dar cuenta que él directamente nos lleva no solamente a ver tal vez al Jesús humano, a las obras de Jesús humano, sino Él nos lleva directamente a ver a un Jesús Mesías, a un Jesús Cristo, a un Jesús que realmente viene a reflejarnos al Padre, desde su naturaleza, desde su nacimiento, perdón, desde su llegada a esta tierra, porque si ustedes pueden ver el Evangelio de Juan con respecto a los otros evangelios, Juan en un momento habla acerca de un nacimiento natural, él habla acerca de una venida espiritual, que no es que Jesús apareció, recién nació en este universo cuando apareció aquí en la tierra, no, sino que él ya existía desde la eternidad. Él habla acerca del Logos, que era eterno, que existía siempre. Por eso dice que en el principio era el Logos, era el Verbo. Y este principio estaba con Dios, este principio es Dios, este Logo, perdón, es Dios. Este Verbo es Dios, este Jesús, este Mesías es Dios. Y es importante que nosotros en este tiempo estemos seguros en quién estamos creyendo, porque muchas veces no nos damos cuenta en quién creemos. Muchas veces estamos viviendo una vida, bueno, pues amaneció, tengo aire, bueno, puedo seguir viviendo. Pero el Señor quiere que tú vivas una vida con propósito, una vida sabiendo quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Este Logos, que era la luz que iluminaba a todo hombre, porque en él fue creado todas las cosas, dice que iba a venir a este mundo, ¿no? Y Juan el Bautista, vimos semanas atrás que él vino a anunciar la venida de este Mesías. Él venía a decir, sí, ya viene este Mesías, ya viene esa luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero ¿saben qué? Aquel creador de todo lo que vemos, por eso que le decía, si todo lo que usted ve alrededor suyo fue creado por Dios. El hombre, con el transcurrir del tiempo y debido al conocimiento y los avances que ha habido, se cree que ahora el hombre es suficiente y que no necesita de Dios. El hombre ha entrado ahora en este tiempo, en una etapa donde él se cree creador, donde él se cree que él puede hacer todo lo que quiera y ya no necesita de Dios. La tendencia de esta generación es simplemente, como dice la palabra, a negar a Dios. Por eso el Evangelio, Juan capítulo 1, verso 10 dice que él vino a su creación, pero sin embargo, ¿qué pasó? La creación lo rechazó, ¿no? No creyeron, no lo recibieron, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo en este pasaje de la Escritura, ¿no?
Y terminamos la semana pasada hablando de este pasaje, esta pregunta muy importante que decía, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Este mundo no conoce a Jesús. Este mundo tal vez escucha de Jesús, pero no lo conoce. Este mundo vive una vida tal vez de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su momento, de acuerdo a cómo apareció a la mañana. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo conociendo a Jesús? Porque una cosa es que yo viva mi vida como me parezca bien, o yo vivo mi vida conociendo a Jesús, que va a ser totalmente diferente. Porque cuando mi vida empieza a vivir sabiendo y conociendo a Jesús, mi vida va a ser diferente. El verso 10 de la semana pasada que estamos hablando nosotros era, decía que en el mundo estaba. Jesús vino a este mundo, ¿no? Dice, y el mundo por él fue hecho, decíamos, ¿se acuerdan? Todo este mundo fue creado por Jesús. Y él estaba acá en el mundo. Pero ¿saben qué? Este mundo lo rechazó. Pero el mundo no lo conoció, ¿no? El mundo no lo conoció. Actualmente, en pleno siglo XXI, mucha gente aún sigue viviendo esta realidad. A pesar que Jesús está aquí en el mundo no lo conoce. El mundo sigue con los ojos cegados. No que no puedas ver en lo natural, sino que está cegado tu entendimiento a las cosas de Dios. Por eso dice que en el mundo Jesús estaba acá y él había venido al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y lo lamentable es que en este tiempo el mundo lo niega y lo rechaza. Y existen muchas corrientes, ¿no? Filosóficas o teológicas que empiezan a negar muchas verdades de la palabra de Dios. Mucha gente piensa y dice que no, Jesús simplemente fue uno más y niegan quién era él. Por eso que el mundo no lo conoció. La semana pasada terminamos con esta frase, ¿no? Que conocemos a Jesús, porque Jesús vino a su creación. Pero ahora, esta semana, vamos a seguir hablando cómo el Señor empieza ahora a acercarse a los suyos. Y vamos a ver lo que nos dice el texto de esta semana. Vamos a leerlo en forma rápida, luego vamos a continuar. ¿Amén? Dice así, Juan 1, verso 11 y 12, dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjese, ¿eh? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Amén? Y cuando nosotros nos damos cuenta, el contexto de este pasaje demanda algo en la vida del ser humano. No simplemente que sepas quién es Jesús. No simplemente que te enteres que Él está por ahí dando vuelta. No, sino que tú tienes que dar un paso más allá y dar esa declaración maravillosa que significa creer en Jesús. En esta mañana vamos a hablar justamente este punto de tenemos que creer en Jesús. Porque no solamente me basta conocer a Jesús en cuanto a la información, al conocimiento, al razonamiento, sino que yo tengo que creer en Él. Y creer en Él va a demandar mucho. Tal vez para nosotros, y sí, yo creo, y puede sentir tal vez algo muy común. Pero cuando hablamos de creer en el contexto que Juan estaba hablando, a una sociedad que realmente tu vida dependía a quién creías, ese creer no es cualquier creer. Si usted en pleno siglo XXI se va a los lugares, a los lugares comunistas, socialistas, sea Corea del Norte, China, por ahí donde no creen en el Evangelio, si tú dices yo creo en Jesús, tu vida corre peligro, tu libertad corre peligro. No puedes declarar abiertamente yo creo en Él, porque sería negar a sus dioses. Y es algo lo que pasaba acá. Cuando la gente decía, yo creo en Jesús, lo que estaba diciendo es, yo creo en Él, que Él es mi Salvador, mi Rey. Y aquel entonces, en ese tiempo, los romanos que estaban dominando digamos, la región, para ellos era ir en contra de César. Una de las acusaciones que le hicieron a Jesús era que Él se hacía mejor que César, como un líder.
Por eso que dependía de sus vidas. Y mucha gente la iglesia inicial, la iglesia primitiva, la iglesia de los inicios de la iglesia, ellos empezaron a creer en Jesús y mucha gente decía, niega a Jesús para que seas salvo. Si no, te vamos a echar te vamos a llevar al coliseo, te vamos a quemar, te vamos a llevar a los leones. Pero la gente no negaba su fe. No negaba su fe. La iglesia del siglo I, siglo II, ellos pasaban ese tipo de sufrimientos. ¿Por qué? Porque tenías que negar tu creencia en Jesús. Y ahora vamos a ver qué nos lleva esta creencia en Jesús. No simplemente decir yo creo, creo, no, sino que tu creencia en Jesús te lleva a tener una posición delante de Dios totalmente distinta a lo que tal vez humanamente puedas ver. Aún más, tu vida nunca va a ser la misma cuando tú decides creer en Jesús. Si usted ha tenido oportunidad de leer los evangelios, va a darse cuenta que toda persona que tenía su encuentro con Jesús, nunca seguía siendo la misma persona. Por eso que cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Jesús, nuestra vida cambia. Pero hablamos de un encuentro real, no un encuentro emocional, no un encuentro de por su me solucionaste el problema, me sanaste mi enfermedad, me trajiste paz o me ayudaste en tal situación. No, no hablamos simplemente de ello, sino hablamos de entrar en una intimidad, en una comunión, en una relación personal con Dios, que no depende de que si me solucionas el problema o no, sino que ahora yo estoy contigo. Recuerden que la iglesia en el siglo I, amados hermanos, sus vidas estaba directamente ligado a su fe. Si ellos creían en Jesús, iban a morir. Si ellos decían, no, no creo en Jesús, negaban a Jesús, entonces vivían. Para nosotros, qué fácil, yo creo, no creo, y lo vemos como algo ligero. Pero para ellos depende. Imagínate que estamos en este tiempo y alguien diga, si tú declaras que Jesús es el Señor, vas a morir. Yo creo que mucha gente se retractaría. Mucha gente tal vez no lo diría, tendría miedo. Pero en este tiempo hay muchos cristianos en lugares, como le digo, donde niegan a Jesús, niegan a Dios, donde son obligados a negar su fe. Pero ellos dicen, no, yo creo en Jesús. Y por decir eso, simplemente muchas veces los matan. Muchas veces son encarcelados. Muchas veces son destruidos sus casas, sus propiedades son quemadas. Simplemente por no rechazar a Jesús. Por eso que el creer en Jesús, amados hermanos, demanda mucho en la vida de una persona. Entonces, vamos a ir viendo lo que la palabra del Señor nos habla en Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Cuando Juan empieza a ir, digamos, siendo más puntual, más cercano a quién Jesús se estaba dirigiendo, él empieza a hablarnos acerca de cómo el Señor se acerca a nosotros. Lo bueno de nuestro buen Dios es que Él se acerca a ti. Cuando tú estás en necesidad, Dios está allí para ayudarte. Cuando tú estás en problemas, Dios está allí para ayudarte. Cuando has pecado, Dios está allí para darte salvación y restauración. A veces pensamos que cuando pecamos nos alejamos de Dios más porque tenemos miedo y temor, porque pensamos en lo natural. Pensamos que es un Dios como un juez, pero Dios no es un juez, Dios es amor. Por eso que este Dios de amor, a pesar que el mundo lo rechazaba, a pesar que nadie lo reconocía quién era Él se acercó a los suyos, ¿no? Sí, dice, verso 11 dice, a los suyos vino. Y cuando hablaba de los suyos, hablaba básicamente de un grupo especial de personas. Cuando dice los suyos, se refiere a un grupo de personas muy cercanas, se refiere al linaje de Israel. Vino a ellos, porque Jesús era israelita, su madre era israelita, su padre era descendiente de David. Vino hacia ellos, se acercó hacia ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque él básicamente quería, ¿qué cosa? Ir a su pueblo. Dice que él yo he venido a rescatar a mi pueblo, ¿no? Para salvarlos del pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús estaba haciendo, él dice que él venía a su casa y básicamente hablaba lo que decía Éxodo 19:5, cuando dice, vosotros seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que Dios le estaba diciendo es que Dios anhela su nación, anhela su pueblo. Por eso que envió al Salvador a su pueblo. Por eso dice, a los suyos vino. ¿Y qué pasó con estos suyos? Y sigue diciendo el versículo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros podemos ver
Cómo el pueblo de Israel, los judíos, rechazaron a Jesús. Cómo el pueblo de Israel negó a Jesús. Cómo el pueblo de Israel se fue en contra de Jesús. Ellos decían, no, él no es el Mesías, porque el Mesías tiene que ser alguien especial, no, tiene que ser un rey poderoso, no, porque ellos veían en lo natural, no veían en lo espiritual. Juan acá lo que está llevándole a entender a la gente a través de su evangelio es que la gente muchas veces quiere ver lo natural, pero Dios nos quiere llevar a lo espiritual, donde ahí vamos a ser mucho más que vencedores. A veces no nos damos cuenta, pero queremos las cosas naturales. Que, Señor, tú eres mi sanador, entonces sáname ahorita. Tú eres mi proveedor, provéeme ahorita para todo lo que quiero. Y empezamos a buscar a Dios en lo natural y a veces la iglesia de este tiempo se ha vuelto de esa manera, buscando a un Dios solucionador de problemas. Y yo estoy con Dios porque me soluciona los problemas, porque me ayuda. Y es cierto, Dios va a estar ahí para ayudarte, pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que te acerques con un corazón, ¿no? Humilde delante de Él, para adorarlo, para honrarlo. Si Dios te bendice y te ayuda, gloria a Dios. Pero Dios quiere que tú te acerques a Él. Por eso que Él dice, a los suyos vino. Pero estos suyos no lo recibieron, lo rechazaron. El pueblo de Israel se levantó en contra de Él y empezaron a sacarlo, digamos, de lo que realmente Dios quería hacer de sus vidas. Él había venido a salvar sus vidas, él había venido a rescatar a su pueblo, pero sin embargo ellos no lo reconocieron. Ellos, sin embargo, negaron al creador de la vida. Ellos lo negaron, lo rechazaron. Y ahí viene el contraste cuando Dios marca, ¿no?, el propósito real de su evangelio, el propósito completo de Dios. Dios no solamente viene por un grupo de personas. Jesús no vino para salvar el pecado de algunos. Jesús vino a salvar el pecado de toda la humanidad. Por eso dijo que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero ahí viene la parte de lo contrario, dice, más a todos los que le recibieron, ¿no? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a marcar acá una gran diferencia, porque muchas veces, amados hermanos, no nos damos cuenta, pero Dios está, como dice, no, ahí, cerca de ti, buscando de ti. Dios se acerca a la humanidad. Jesús vino a la humanidad. Jesús se hizo hombre y vino a estar con nosotros para que nosotros podamos ver al Padre, conocerle el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Pero ¿saben qué? Muchas veces negamos al Señor. Pero aquellos que dicen, no, más a todos los que le recibieron, a todas aquellas personas que recibieron al Señor, a todos aquellos que creyeron en Él, Dios vino a sus vidas para transformar su ser. Y fíjese que cuando el Señor viene a hablar y decir que más a todos los que le recibieron, estaba refiriéndose no solamente a una nación exclusiva, sino que justamente ampliaba su visión para que todos puedan darse cuenta que el Evangelio no era para un grupo nada más, sino era para todos. Si usted conoce un poco de historia, va a darse cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial. Muchas veces era un pueblo muy, se podría decir la palabra, eh, eran muy sectarios, porque ellos se llamaban el pueblo de Dios. Y todos los que no eran judíos, ellos los llamaban perros, gentiles, los menospreciaban. Ellos se creían el linaje escogido de Dios. Y es cierto, Dios había considerado a ellos como un linaje escogido. Pero lo triste es que ellos no recibieron al dador de la vida. Por eso es que para los judíos ellos no podían entender cómo Dios podía sanar a los pecados, a los no judíos. Los mismos discípulos se quedaron asombrados cuando Jesús estaba hablando con una mujer samaritana que eran sus enemigos de Israel. Los samaritanos eran el pueblo que era rival de Israel. Dice que entre ellos no se podían llevar, se odiaban uno al otro. Y Jesús hablando con ella,
anunciándole el Evangelio. Y los mismos discípulos se asombraron, dijeron, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué haces hablando con una extraña? Se asombraban cuando ellos podían ver cómo Dios hacía milagros, señales y prodigios con personas que creían en Él, gentiles, gente que no tenían pacto ni comunión con Dios. Y Dios obraba en sus vidas. Dios los sanaba. Dios los libraba de todo mal. Porque el propósito del Evangelio básicamente es alcanzar a toda la humanidad, no solamente a un pueblo. Y Jesús vino justamente para ello, para anunciar el Evangelio a toda criatura. Más adelante vamos a ver cuando Juan anuncia a Jesús, anuncia como el Salvador, que él salvará al mundo de sus pecados. Y no solamente se refiere a un grupo pequeño, sino a todos. Y Dios le da ese privilegio, que cuando nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, dice que Él nos va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese qué gran diferencia. Aquel que rechaza a Jesús, a pesar que es el pueblo de Dios, a pesar que era el pueblo escogido por Israel, no llegan a ser hijos de Dios. Pero todos aquellos, sean judíos o no judíos, que han creído en Jesús, vienen a ser parte ahora del pueblo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es que nuestro Dios, quien es maravilloso, ¿no? Nos lleva a entender que la gracia de Dios no está limitada a un pueblo, sino que la gracia de Dios se ha extendido a todo aquel que cree. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta cuánto creemos en el Señor. Por eso le decía, ¿crees en el Señor? Cuando un centurión estaba en la cárcel, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba siendo encarcelado? Le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pedro le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y en esta mañana el Señor te dice, ¿quieres tú realmente tener un encuentro personal con el Señor? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, pasa algo en tu vida. Porque como le dije hace un momento, toda persona que tiene su encuentro con Jesús nunca viene a ser la misma persona. Toda aquella persona que tiene su encuentro con Jesús, su vida va a ser transformada. Y acá Juan lo dice claramente, dice, todo aquel que cree en Él, ¿qué dice? Porque a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Cuando hablamos de esta palabra potestad, es una palabra muy fuerte, porque es una palabra que te da como autoridad, privilegio. Vas a poder ser parte te incluye dentro de algo que no eras capaz de serlo. Por eso que Dios te concede ese derecho de poder ser llamado hijo de Dios. Amén. Cuando nosotros escuchábamos acerca de siempre de ser hijo de Dios, siempre se refería mucho al pueblo judío a que ellos eran hijos de Abraham. Y para ellos ser hijos de Abraham, si usted puede ver en las escrituras, siempre decían, nosotros somos hijos de Abraham y no somos pecadores, somos libres. Ellos defendían mucho porque esa era la visión de paternidad que tenían ellos, de autoridad que tenía el pueblo judío. Pero Juan habla acerca de un nivel más alto, de llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros vamos a empezar a tener una vida totalmente diferente. Porque ser hijos de Dios, amados hermanos, no es cualquier hijo. La Biblia se refiere cuando nosotros somos hijos de Dios, dice que Dios nos adopta como sus hijos. Y cuando Él nos adopta como sus hijos, no nos adopta como bebitos, sino como personas maduras. Por eso es que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, al creer en Jesucristo, ¿qué pasa en nuestras vidas? Empezamos a vivir de una manera diferente. Empezamos a movernos de una manera diferente. Empezamos a pensar de una manera diferente. Por eso que el apóstol Pablo decía, no tienes que ustedes acostumbrarse a cómo este mundo, este sistema de vida piensa, sino tiene que cambiar tu manera de pensar a través de la palabra de Dios, para que tú puedas ver y comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, nosotros llegamos a alcanzar ese título de ser adoptados como hijos de Dios, ¿no? Y a medida que nosotros nos damos cuenta, ese título de hijo nos lleva a ser personas completas en Él. No somos simplemente cualquier hijo, somos hijos completos en el Señor. Por eso
Pablo a los Colosenses decía, ustedes han sido hechos completos en Él, en Cristo Jesús. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida de esta manera, entendiendo que como hijos de Dios, porque hemos creído en Él, vamos a vivir ahora de una manera diferente. Pero Juan no se queda simplemente en ese versículo, sino que en el siguiente versículo te va a dar un énfasis para que sepas de dónde viene tu naturaleza ahora, esta naturaleza de ser hijo de Dios. Y en el siguiente verso dice de esa forma. El verso 13 dice, los cuales, refiriéndose a los que han creído en Jesús, aquellos que han llegado a ser hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, desconectar, dice que tú no tienes ninguna conexión de sangre en cuanto a esta nueva naturaleza que tienes. Dice, ni tampoco eres engendrado de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Refiriéndose a que no había ninguna relación con la carne, con lo natural, como que cómo se engendra un hijo, sino que dice que esta nueva naturaleza viene de Dios. Juan nos está llevando nuevamente al punto inicial, cómo presenta a Jesús. Jesús no es el hijo de José ni de María, de acuerdo al Evangelio de Juan. No es que no lo niegue, sino simplemente no lo pone como algo importante. Porque para Juan lo más importante es que tú sepas que Jesús es Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la vida, es la luz del mundo. Este Jesús que es espiritual, que viene desde la eternidad hacia la eternidad, nos va a hablar Juan diciendo que de igual manera tú, que crees en Cristo Jesús, vuelves a nacer de nuevo. Pero tú no has nacido por voluntad de sangre o de carne o de hombre, sino que tú has nacido de Dios. O sea que tu nueva vida, tu nueva naturaleza, no es hecho por voluntad de hombre, sino porque Dios así lo quiso. Por tanto, como hijos tenemos este nuevo nacimiento, pero es un nuevo nacimiento que viene directamente por la voluntad de Dios. Por eso que les puedo decir que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que creemos en Jesús, esto se ha dado porque Dios así lo quiso. Que nuestro nuevo nacimiento se dio porque Jesús así lo quiso. No es porque yo un día de mí, sí, me comprometí con el Señor y me arrepentí. No, no, Dios quiso que así sea porque Él es el Señor. Porque este nuevo nacimiento viene de parte de Dios. No viene por voluntad de hombre. No viene porque alguien te contó algo bonito. No viene porque te sentiste bien. No, viene porque Dios así lo quiso. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que el Señor es quien empieza a obrar en nosotros, vamos a darnos cuenta que nuestra vida depende de Él. Porque si nuestra salvación dependiera de nosotros, de nuestra emoción, es por eso que en ese tiempo existen muchos cristianos o muchas personas que han aceptado a Jesús de una manera emocional, algunos de repente obligados, algunos de repente por una situación que estaban pasando. Y es cierto, tienen su deseo de buscar al Señor, pero muchas veces eso como dice, no alcanza para poder lograr la vida plena que Dios quiere darte. Porque tu conversión tiene que venir de lo alto. No simplemente porque me ayudaste en algo, entonces ahora ya yo voy a estar contigo. Porque me sanaste, entonces ahora yo te voy a servir. No, yo te voy a servir porque tú me amaste a mí primero. Y que tú me alcanzaste, tú me diste vida, tú hiciste todo lo necesario para poder vivir yo. Porque ahora nosotros somos nacidos de Dios. En primera de Juan, el capítulo 3 verso 9, miren lo que dice, cómo es la forma de vida de aquellos que han nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3 verso 9. Si usted tiene su Biblia, me acompaña. Primera de Juan, capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, justamente refiriéndose a este pasaje. ¿Cuántos han nacido de Dios acá? Uno nomás. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? ¿Hemos nacido de Dios? Acuérdense, hemos nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Una verdad dada en la palabra de Dios nos va a llevar a que nosotros podamos afirmar nuestra vida en el Señor. Amén. Pregunto, ¿uno que ha nacido de Dios puede estar practicando el pecado? Obviamente que no. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta de qué naturaleza, o sea, de qué naturaleza hemos nacido ahora. Hemos nacido de Dios, le pertenecemos a Dios. Y la única forma, amados hermanos, para que cualquier persona pueda llegar a tener ese privilegio de ser un hijo de Dios es que cree en el Señor Jesucristo. Porque creer en el Señor Jesucristo nos va a llevar, ¿no?, a poder vivir una vida plena para Él. Este mundo, amados hermanos, no reconoce a Jesús. Los suyos tampoco creyeron en Él. Pero la gran ventaja y la gran verdad es que todos aquellos que hemos creído en Él, hemos llegado a ser hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo una vida distinta, vamos a darnos cuenta que el Señor va a empezar a obrar en nuestras vidas conforme a su voluntad y propósito. Porque ahora, amados hermanos, pertenecemos a Dios. ¿Cuántos de ustedes le pertenece a Dios? Si pertenecemos a Dios, como decía el apóstol Juan, Pablo, perdón, decía, si pertenecemos a Dios, entonces busquemos las cosas de arriba, desde los cielos, porque ahí está nuestra ciudadanía, ahí está nuestra vida escondida. Y tenemos que buscar al Señor siempre de todo corazón. Amén. Entonces, Dios hace su obra perfecta en usted. Cuando usted cree en Jesús, Dios hace su obra perfecta en su vida. Y justamente es el punto donde nosotros vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que nuestra nueva naturaleza no depende, amados hermanos, de lo que tú puedas hacer, sino depende de lo que Dios ya hizo en ti. Dios ha hecho una obra perfecta en nosotros. Y cuando nos damos cuenta que esta obra perfecta viene de lo alto, entonces nuestra vida va a ser distinta, porque ya no somos cualquier persona, sino que ahora hemos nacido de lo alto. Y por lo tanto nuestra vida depende de Dios. Y yo le animo para que cada día nosotros vivamos entendiendo que nuestra vida depende de Dios. Si yo sé que mi vida depende de Dios, entonces yo no voy a estar preocupado por qué será de mí. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló a los discípulos respecto cuando le habló, no, mira las aves del campo, mira las plantas del campo, ¿no? ¿De qué viven? El Padre los sostiene. Y nos dice a nosotros, ¿de qué se preocupan ustedes? Buscad primeramente el reino de Dios. En pocas palabras, lo que le está diciendo es, conéctate nuevamente a tu fuente de vida. ¿Quién te trajo la vida? Fue Dios. Entonces, conéctate con Dios. Porque a medida que te conectas con Dios, vas a ver que Dios no solamente va a suplir tu necesidad, sino que te va a dar un nuevo propósito para vivir en la vida. Entonces, tenemos que conectarnos con Él en todo momento. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros que hemos creído en Él, tenemos vida y una vida eterna juntamente con Él. Amén. Por eso la Biblia dice que es la fe la que hace que nosotros podamos conectarnos con Dios. Y ahí viene justamente este punto de la fe que muchas veces no nos damos cuenta. Pero la Biblia siempre nos va a hablar acerca de que nosotros tenemos que conectarnos con Dios a través de la fe. Esta fe nos lleva a la salvación. Y esa salvación significa este nuevo nacimiento que hemos experimentado. Ese nuevo nacimiento nos anima y nos lleva a vivir una vida totalmente distinta, porque Dios quiere que vivamos como Él quiere que nosotros podamos vivir. Acuérdense que el Señor, dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, que ahora que somos hechura suya, que hemos sido hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales nuestro Dios ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros anduviéramos en ellas. Y a veces no nos damos cuenta, empezamos a vivir una vida tal vez confusa, pero Dios quiere que vivamos una vida que le agrade a Él, como Él realmente quiere que nosotros vivamos. Amén. Por lo tanto, vamos a practicar esta nueva vida que tenemos en el Señor. Ahora que somos hijos de Dios, vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Ahora que somos hijos de Dios, vamos a vivir conforme el plan y propósito de Dios. Somos hijos de Dios. No somos hijos del diablo. No somos hijos de tu... Si tú quieres vivir tu vida en la realidad, tú eres un hijo de Dios que va a ir más allá de lo que tu mente pueda entender. Por lo tanto, tal vez hay unas preguntas que yo pueda dejar en esta mañana.
¿Realmente nosotros hemos recibido al Verbo encarnado con fe y reverencia? ¿Realmente hemos recibido a Jesús en nuestras vidas? Nosotros estamos viviendo diariamente con esta nueva identidad que el Señor nos ha concedido, como hijos de Dios, que hemos nacido por gracia. A veces no nos damos cuenta, pero a veces en nuestro diario vivir no vivimos conforme al plan y propósito de Dios. Estamos viviendo tal vez conforme a los problemas o circunstancias que se puedan dar. Pero en esta mañana, vengamos a las pies del Señor. Conectémonos nuevamente a nuestra fuente, a nuestra real naturaleza. Y digámosle, Señor, yo he venido para vivir para ti. Tú me salvaste, tú me diste vida, ahora te pertenezco a ti. Yo he creído en ti, Señor. Y por lo tanto, como hijo de Dios, voy a vivir como tú quieres que viva. Voy a vivir cada día conectado a ti, pensando en qué cosa quieres tú de mí, Señor. ¿Cómo voy a hacer tal cosa, Señor? ¿Cómo voy a vivir, Señor? Porque todo lo que vivimos, todo lo que somos, básicamente está ligado directamente a nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Señor, qué bueno es poder saber que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, papito lindo, tú no vas a parar hasta terminarlo. Señor, entender que hemos nacido de lo alto, entender que te pertenecemos a ti, que hemos nacido de nuevo porque así tú lo quisiste, Señor. Nos va a quitar tanto peso encima, Señor, porque a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer cosas por aquí, cosas por allá para poder recibir algo de ti cuando no nos damos cuenta que tú eres nuestro Padre y que tú nos diste vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que tú nos rescataste, Señor, de la muerte y nos diste vida para que podamos vivir una vida y una vida en abundancia, Señor. Padre, gracias por este nuevo día, por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad de ver, Señor, que como hijos de Dios vamos a vivir una vida diferente, Señor, honrándote en todo lo que hacemos, viviendo para ti, Señor, porque tú mereces, Señor, que te adoremos, que te alabemos, Señor. Gracias, papito lindo, por tu gran amor y cuidado. Gracias por lo bueno que eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a vivir como reales hijos de Dios, como realmente tú nos llamas, tus hijos amados. Y ayúdanos, Padre, para que cada día podamos ver tu obra perfecta obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora como hijos de Dios, que sabemos que nuestra naturaleza no es terrenal, sino es espiritual, es eterna, es divina. Vamos a vivir de esta forma, Señor, reconociéndote en todos nuestros caminos, viviendo contigo en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos ese privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Y como hijos, vamos a vivir honrándote a ti, papito, en todas las cosas que hagamos en esta vida. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.